Entonces, de la idea a la realidad, algo muy sencillo como la acción, baja sustancia y al mismo tiempo baja innovación y ahí estás en la mala. Entre una idea, que es un PowerPoint bonito, a la realidad, que es facturar, que es impactar, que es generar valor, hay una cosa muy concreta que es la acción. Bienvenidos a Product Hacks, el podcast donde exploramos cómo la innovación, la agilidad y la tecnología se viven en las empresas. Hoy nos acompaña Iván Reina, referente en innovación del sector financiero, con claves y accionables para hacer de la innovación una realidad. También pueden disfrutar y seguir otros episodios en Spotify y YouTube, donde nos encuentran como Product Hacks. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, donde hoy desentrañamos el triángulo que realmente mueve la aguja: propósito, tecnología e impacto. No hablaremos de metodologías, marcos ni herramientas. Hablaremos de innovación de verdad, esa que transforma culturas, no solo procesos. Gracias, César. Y para eso está con nosotros Iván Reina, un líder que viene haciendo innovación desde el corazón estratégico de las organizaciones. Bienvenido, Iván. Buen equipo, hola a todos, muchas gracias por la invitación, César y John. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Para empezar, cuéntanos un poco de tu historia, de tu trayectoria y pues de cómo llegaste tú a entender la innovación como algo más que tecnología. Bueno, les cuento algo rápido de mí. Yo soy el menor de 5 hermanos, hijo de caldense y caleño. Crecí en la Bogotá de los años 90 en un colegio de formación católica con un foco muy importante en ciencias exactas y humanas. Entonces en matemáticas, física, química y al mismo tiempo en historia, en filosofía, en español, en escritura, en todo lo que tenía que ver pues con esas ciencias sociales también. Y después estudié economía y me formé también en esas disciplinas, ¿no? Como historia, filosofía, al mismo tiempo de matemáticas, cálculo y todo lo que significa la economía, que para mí es una carrera espectacular porque me permite conocer de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? En economía uno ve muchas cosas y tiene la capacidad de entender y de conocer diferentes disciplinas de todo lo que ocurre alrededor de un país y particularmente en los sectores en los que yo después pues tuve la oportunidad de trabajar. Después de estudiar, entré al sector financiero, que es básicamente el sector que amo, en el que llevo 20 años trabajando y en el que siento que he podido conocer de cerca muchas problemáticas que tiene Colombia y que tenemos en América Latina. Yo siento que en el sector financiero tenemos la capacidad de impactar de una forma muy real y muy material las problemáticas del país, ¿no? En términos de bancarización, en términos de acercar recursos deficitarios y acercar recursos excedentarios también de punta, de personas que de alguna forma tienen dinero y que lo pueden o invertir o prestar para poder llevar a proyectos o a cumplir metas. Entonces, ese ha sido un poco como mi recorrido. Yo llegué al sector financiero específicamente a un nicho que me encanta y es el sector fiduciario porque en fiducia uno puede hacer de todo. No sé si sabían, la licencia fiduciaria es probablemente la licencia más amplia de todo el sector fiduciario, de todo el sector financiero, perdón. Y es que en fiducia tú puedes hacer captación de recursos de manera legal para poder, por ejemplo, conformar fondos o puedes también hacer consultoría financiera, puedes hacer asesoría en un fideicomiso, tú puedes incluso llegar a prestar dinero de una forma muy regulada, lo puedes hacer. Puedes hacer de algunas actividades de comisionista de bolsa como la administración de fondos de inversión colectiva, en fin, en la FIDU tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, siempre esa tensión me ha acompañado como de creatividad y al mismo tiempo rigurosidad, ¿no? Como pensamiento muy, muy flexible, querer cambiar cosas, querer transformar, pero al mismo tiempo una formación muy exacta, muy rigurosa, en ambientes difíciles en términos de números, de cifras, ¿no? De mercados muy regulados. Entonces, llego yo a la innovación de alguna forma con ese contexto y aterrizo a, a una organización en la que tuve que liderar justamente cambios culturales, cambios de producto, de desarrollo, transformaciones de la organización y me voy de alguna forma enfocando a la innovación
porque siento que cumple como con esa tensión que siempre he tenido, ¿no? De creatividad y al mismo tiempo en un mercado que requiere transformación, el sector financiero. Y ahí es en donde aterrizo yo en innovación. Perfecto, perfecto. Pues evidentemente eres una persona que ha pasado por muchas líneas de conocimiento y creo que eso ha sentado las bases de que te haya ido también en el mundo de la innovación. Y pues Iván, o sea, es claro, es evidente que en este mundo de la innovación has trabajado desde la estrategia, la cultura y la ejecución, no solo como planeación o teoría. Entonces, ¿en qué momento sentiste, para continuar con lo que nos acabas de contar, que hablar de innovación tenía un sentido real, que no era solo pues una palabra bonita que uno podía poner por ahí en un PowerPoint o en una presentación? Sí, bueno, me gustaría primero hablar del concepto de tecnología versus innovación. Yo siento que la tecnología es una herramienta, ¿no? César, John, la tecnología es un tool que uno utiliza para algo, es una cosa la tecnología. Y por el otro lado, esa tecnología necesita un humano, alguien que la movilice, alguien que interactúe con ella. Y entre la tecnología y el humano necesitamos un tercer elemento que es la intención, el propósito, el para qué vamos a utilizar esta tecnología por parte de un humano. Entonces ahí cerramos de alguna forma el círculo. La tecnología es neutra, como muchas cosas, que necesita un humano y una intención, un propósito, una aspiración para poder combinarlas y hacer cosas. Entonces la innovación real, pasar de una presentación de PowerPoint a la realidad. Y el PowerPoint me encanta no como herramienta, sino porque me permite ilustrar un punto y es que PowerPoint es una idea, finalmente, ¿no? Todos hemos hecho PowerPoints un poco como para aterrizar una idea, para escribirla en un documento que nos permita clarificar conceptos, pero ahí no termina, esa es una idea. Y yo creo que ideas del millón, 1000 personas han tenido y ahora con inteligencia artificial se pueden crear 1000 ideas más. Yo creo que el reto está en cómo pasamos de la idea a la realidad, de ese mundo de las ideas al mundo físico. Entonces, entre esas dos cosas, entre una idea, que es un PowerPoint bonito, a la realidad, que es facturar, que es impactar, que es generar valor, hay una cosa muy concreta que es la acción. Entre esas dos cosas hay un elemento que es la acción. ¿Cómo hago yo para pasar de la idea a la realidad? Accionando, ejecutando, pasando a la acción. Y eso nos lleva a la motivación, ¿no? A veces pensamos que es al revés, que necesito motivación para pasar a la acción, como cuando uno quiere ir al gimnasio y dice estoy cansado, no tengo la motivación, y al contrario, tenemos es que levantarnos que en medio del trote uno ya tiene la motivación. Entonces, de la idea a la realidad, algo muy sencillo como la acción. ¿Y cuando vi yo que había un impacto real? Cuando lo empezamos a medir de una forma muy concreta. Cuando vimos que había un cambio, que había una transformación. Cuando, por ejemplo, empezamos a recopilar datos y encontramos que había una correlación directa, muy fuerte, entre el bienestar de la gente, que es la base de nuestra estrategia, hablando específicamente de Fiduciaria Occidente, que es la compañía que hoy en día me acoge en el rol de gerente de estrategia e innovación. Entonces veíamos esa correlación entre bienestar de la gente y la utilidad neta que es gestionable por nosotros. Y encontrábamos a través de una medición un impacto real. Entonces, Jonah, tu pregunta, ¿cuándo vi yo que eso no era un PowerPoint bonito, sino que efectivamente tenía impacto? Cuando decidimos tomar acción, cuando decidimos pasar a la realidad, medir los datos, recoger toda la información y encontrar que estábamos en un estadio diferente al principal o al inicial. Perfecto, nos queda claro y creo que la ilustración ahí está también muy clara. La innovación auténtica brota de desafíos reales y no de moldes que se llenan tanto para cumplir o por cumplir. Ahí me surge una pregunta y es con respecto a todo lo que nos estás comentando, Iván, es ¿qué señales te dicen a ti que una empresa cree que está innovando, pero en realidad solo está como maquillando lo que ya hacía? Bueno, César, sí, abundan esos comportamientos en las redes sobre todo y en los diferentes entornos en los que nos manejamos. Yo siempre hablo mucho de uno tiene que balancear dos capacidades. Por un lado la comunicación y por el otro lado la sustancia. Que la comunicación acompañe la sustancia. Uno puede tener las dos bajitas.
Uno puede tener baja sustancia, a esto me refiero a baja innovación, bajo impacto, baja realidad, ¿cierto? Como el contenido, baja sustancia y al mismo tiempo baja innovación y ahí estás en la mala. O tú puedes tener muy buena sustancia, pero poca comunicación y esa innovación no tiene el impacto en el entorno. Nadie conoce lo que tú estás haciendo. Entonces ahí tampoco estás trabajando para nadie, no estás creando comunidad, no estás llegando con valor, porque pues es muy bueno, pero no lo estás comunicando. Entonces es solamente impacto para ti. O puedes tener lo contrario, mucha comunicación y poca sustancia. Y ahí vemos todo el humo que uno encuentra en internet, en inteligencia artificial hay 1000 expertos que se saben todas las técnicas en agilismo, en innovación, personas que son muy buenas comunicando, pero que son bajitas en sustancia, que sus palabras no son respaldadas con acciones. Entonces ahí lo que tenemos es humo puro y duro, hay vacío, porque cuando nos enfrentamos con problemas reales vamos a ver que hay una brecha enorme. Entonces el sweet spot está en tener muy buena sustancia, respaldada con acciones y al mismo tiempo muy buena comunicación. Las dos en alto. El impacto, la innovación, el valor, pero que al mismo tiempo lo comuniques, que seas creativo llevando el mensaje, que lo hagas internamente pero también externamente, que eches mano de redes, de cursos, de capacitaciones, de aliados, de networking, en fin. Entonces, esas dos para mí son como el sweet spot, digo, y señales concretas que me preguntaba César. Lo primero es que efectivamente no hay valor. Como decíamos en la pregunta anterior, hay que medirlo todo. Y si, por ejemplo, medimos, no sé, el porcentaje de ingresos que corresponden a innovación, ese es un indicador que nosotros utilizamos. ¿Qué porcentaje de las ventas proviene de innovación y desarrollo de productos? Eso es una medición. Si estamos viendo que esa medición, que es un KPI que definimos, no se está moviendo, probablemente estamos vendiendo humo, porque estamos comunicando mucho más por encima de lo que estamos haciendo en sustancia. Una segunda señal puede ser que no estamos resolviendo un problema. Decimos que el problema es, por ejemplo, vincular compañías a fondos de inversión a través de un flujo end-to-end digital. Ese es un problema que tenemos y es que las empresas en Colombia les cuesta acceder a productos de inversión. ¿Por qué? Porque hay mucha fricción para poder acceder al producto, para poderlo consumir. Y ese problema, si por un lado estamos diciendo que lo resolvemos, que somos súper innovadores, pero el problema persiste, significa que no estamos haciendo innovación, porque no estamos resolviendo un problema real del país o de las empresas. El tercero es que no hay aprendizaje, no hay error, no hay evolución, no hay fallo. Si sentimos que estamos como en bicicleta estática, probablemente estamos haciendo muy poco y estamos comunicando muy bien, pero en esa mitad hay una brecha enorme. Y la otra es que, pues definitivamente no hay ciclo iterativo en donde estemos capturando valor. En innovación hablamos mucho de pensar en sistemas. Un sistema es un ciclo, algo que se puede hacer de manera repetida y que yo puedo hacer A, B, C y D para producir F. Entonces, si yo no estoy teniendo ciclos iterativos, hacer inspección del trabajo, entender en dónde estoy fallando, saber qué hay cuellos de botella, si yo no tengo esas iteraciones, probablemente no estamos haciendo innovación real, si no estamos en el contexto de un PowerPoint bonito. Perfecto. Ahí ya nos dices 4 bullets o 4 punticos específicos para nuestros oyentes. Creo que son muy buenos para poner en práctica. Pero ahí me surge otra pregunta y es, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar para frenar un proyecto innovador? De esos que no tenían fondo. De equipo, hay un concepto que yo no sé si ustedes conocen que me parece muy chistoso, pero es muy real y es el ugly baby. El bebé feo, el bebé feíto. Y en producto y en innovación, ugly baby es como cuando a uno le presentan un bebé y el bebé es feíto, pero se lo presentan como con tanto cariño y le dicen, César, mira, te presento a mi bebé. Y resulta que el bebé es feíto y entonces la persona le dice, mira mi bebé, tan lindo, tan bonito. Y uno lo mira y sí, está divino, está hermoso. Y eso pasa mucho con productos, eso pasa mucho con innovación, eso pasa mucho con cosas que uno produce. Entonces uno cree que su proyecto es bonito, uno cree que su proyecto es el mejor, que su producto es espectacular, pero resulta que es un ugly baby y probablemente no nos hemos dado cuenta. Esa es un poco la pregunta que tú me haces. Decisiones difíciles de innovación que no tienen fondo, que no tienen sustento y que de pronto estamos luchando contra la corriente para sacarlo adelante. Se me vienen a la mente 3. Te voy a contar dos digamos, del ámbito laboral y uno del ámbito personal. Particularmente nosotros antes de salir con nuestro flujo end-to-end de personas,
El negocio en el que estamos nosotros para su audiencia es el de asset management. Nosotros administramos recursos de terceros. ¿Cómo lo hacemos? A través de fondos de inversión o de negocios fiduciarios. Voy a hablar de fondos de inversión. Todos conocemos más o menos el concepto de fondos de inversión. Yo invierto unos recursos para que una entidad como la nuestra la administre en el mercado público de valores y genere rendimientos. Una persona natural, antes de nosotros haber desarrollado esta innovación que les voy a contar, tenía que luchar con papeles, tiempos, formatos, huellas, firmas, y había mucha fricción para poder consumir el producto. Entonces nosotros decidimos pues hacernos cargo de ese problema. Eso fue hace ya 6 años cuando nosotros lanzamos esa primera, 5 años, esa primera versión. En 2020, justamente en abril de 2020, cuando entrábamos a pandemia. Pero la anécdota va a que un año antes de haber lanzado ese end-to-end digital, nosotros estuvimos un año luchando con otro camino, otro proyecto de cómo íbamos a digitalizar ese proceso. Y tuvimos muchos errores y tuvimos muchos aprendizajes y nos tomó un año que de alguna forma pues fue perdido porque no logramos salir con un producto al aire. Pero el aprendizaje principal ahí es que la alineación de intereses en un proyecto es fundamental. Todas las partes involucradas tienen que estar apuntando hacia el mismo lado, hablando del mismo propósito, del mismo objetivo. Después cambiamos la estrategia y en un MVP que nos tomó 20 semanas, logramos salir con un producto al aire. Luego redujimos de 1 año a 4 meses la iteración, porque ya habíamos aprendido. Entonces ese fue un error que cometimos, pero que lo capitalizamos. El segundo tiene que ver con un fondo también que sacamos antes de eso, incluso un fondo balanceado, es decir, entre renta fija y renta variable. Para no ponernos técnicos, lanzamos un producto sin irle a preguntar al mercado lo que quería. Creíamos que era lo que el mercado quería, creíamos que el usuario estaba buscando un producto de esas características, lo lanzamos y no tuvo éxito. Después lo que hicimos fue fusionarlo con otro fondo y hoy en día es un fondo exitoso. Pero ahí la lección es, hay que iterar con el cliente en el centro, pero de verdad, preguntarle qué problema resuelve, qué le molesta, qué le duele y no asumir, porque cuando asumimos estamos partiendo de un sesgo personal y no de lo que el cliente necesita. Y la tercera, de decisiones difíciles, el problema de innovar alejándose del core, ¿no? Cuando uno tiene un core de negocio, cuando uno tiene algo que le gusta, que le apasiona, que está conectado con su propósito, ese es su core. Y cuando uno intenta innovar por fuera del core, vienen problemas de coherencia, vienen problemas de incentivos, de pasión, de ganas de trabajarle a eso. Genial, genial, Iván. Conecto con algo que mencionaste y es que al final con el bebé feo, al final termina uno enamorándose a veces de las soluciones que uno gesta, ¿no? Sí. Y no el problema, que sabemos que es valga la redundancia, un problema clásico. ¿Qué consideras tú que fue lo que hicieron diferente para alcanzar ese logro? Una es que partimos de un problema real. Yo creo que el fundamento de todo es clave, tener un propósito muy claro. A veces nos preocupamos mucho por cómo lo voy a hacer, incluso qué voy a hacer, pero no me pregunto el por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces nosotros siempre, y esa es una de las razones por las cuales el rol que yo tengo combina estrategia con innovación, porque creemos que son dos cosas que se hablan y se conversan. En términos de estrategia es preguntarme yo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, partiendo de un propósito, luego pasando por unos objetivos estratégicos, tener unos pilares, tener un accionable el día a día y una comunicación. Pero eso me habla del por qué hasta la médula, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo primero. Lo segundo, yo hablaría ahora de innovación. Para nosotros, innovación es la capacidad de resolver problemas o la capacidad, decimos también, de realizar cambios que generen valor. Y ahí hay 3 conceptos bien importantes. Cambios, pasar de, o capacidad, primero capacidad es en qué estamos en capacidad de hacer como compañía, ¿no? Hoy podemos levantar en el gimnasio 40 kilos, pero si yo me entreno puedo levantar 60 y tengo la capacidad después de levantar 80 kilos. Esas son las capacidades que tenemos como organización y por eso la innovación es una capacidad de la empresa y no un área o un proceso o una persona. Lo segundo, capacidad de realizar cambios que generen valor. La segunda palabra es cambios. Cambios es pasar de un punto A a un punto B, saber que tenemos una aspiración de llegar a un lugar y que hay una brecha,
cómo medimos esa brecha y entender la inercia que traemos para poder llegar allá. Luego, cambios significa transformarnos, movernos, no quedarnos quietos. Y la tercera, valor, entender que el valor puede ser monetario, lógico, en términos de ingresos o de ahorro, pero también puede ser valor en el empleado, en bienestar, en satisfacción del cliente, el valor que podemos generar, por ejemplo, en menos errores que estemos cometiendo, en fin. Entonces, una estrategia muy clara partiendo de un propósito, saber que la innovación está conectada y que habla de pasar a la acción. Y la tercera cosa que yo te diría es tener mediciones muy concretas, muy claras, y en esto quiero ser muy específico. Muchas veces hacemos cosas sin medir el impacto que estamos generando, o aún midiéndolas, de pronto tenemos las mediciones equivocadas y lo que tenemos son desperdicios de tiempo o sobreofertas, que al final eso se traduce en tiempo y en dinero perdido. Entonces aquí tenemos una obsesión, digo yo, en el buen sentido de medir todo lo que hacemos, pero medir lo que es correcto. Entonces particularmente medimos indicadores de tendencia y de resultado, como si estamos caminando hacia donde debemos ir y si logramos la meta. A eso me refiero con un KPI de tendencia y de resultado. Luego, hablar con los clientes, pero tener contacto real con los clientes, mirándolos a la cara, a los ojos, preferiblemente de frente, de manera presencial, para entender qué les duele, qué les gusta, cuál es el feedback que nos dan, feedback real. Y también una señal de que de pronto lo estamos haciendo bien es ver que nos copian, ¿no? Que eso tiene un lado bueno, y es que podemos estar inspirando a otras personas, equipos o empresas a que sigan un camino que hemos recorrido. Eso nos gusta mucho también ver que de pronto otras empresas están haciendo algo similar a lo que estamos haciendo, o que otras personas están copiando comportamientos nuestros, porque significa que le encuentran valor y que ven que sus empresas, esos equipos también pueden impactar. Sí, muy válido, muy válido. Creo que mencionaste 3 puntos muy claros en cuanto a capacidad, cambio y valor. Y pues adicionalmente lo que mencionas de la medición, ¿cierto? Creo que también estoy de acuerdo contigo en que muchas veces nos quedamos solo con métricas de vanidad, por llamarle de alguna manera. Entonces me hace sentir bien, me hace inflar el ego y voy y muestro en mi informe o en mi PowerPoint cómo estos números se ven súper bonitos, pero pues si no miden ese valor, esa mejora, ya sea en el área que sea, en negocio, en el bienestar de las personas, como tú decías, pues poco o nada realmente empujan a la compañía pues a logros significativos. Y me quedó resonando cuando mencionaste que la innovación debe ser vista como una capacidad de la compañía y no como un área, ¿cierto? Entonces ahí quiero conectar con de pronto tu apreciación de cómo se logra que la innovación no dependa de una sola persona. Sí, eso John habla mucho de la cultura. Nosotros, antes de hablar de innovación, antes de hablar de estrategia, hablamos de cultura. Creemos que la cultura es el ambiente propicio, ¿no? Es el caldo de cultivo en el que se puede crear algo. Y la cultura es ese conjunto de hábitos y comportamientos que tienen las personas de una organización. Nosotros decimos que la innovación para nosotros es emergente y descentralizada. Emergente es que tiene que salir de cualquier lugar. Esta empresa está conformada por 650 personas. Luego, aspiramos a que la innovación surja de manera emergente en cualquiera de las 650 personas que trabajamos aquí. Y descentralizada es que puede ocurrir en cualquier lugar y que no dependa de nosotros. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como unos articuladores de una conversación. Somos quienes provocan una conversación, quienes inspiran, quienes detonan la conversación. En eso nos vemos nosotros. Movemos de alguna forma el piso de la gente para que se sacuda y luego detone pensamientos en ellos. Un pensamiento innovador, lo que hablábamos de las capacidades de generar valor. A eso nos dedicamos nosotros. La innovación aquí no se produce en un equipo. Yo no la hago. La innovación no sale de mi equipo escribiendo en un computador. La innovación sale del equipo de Santa Marta, del auxiliar. La innovación sale del coordinador de contabilidad. La innovación sale del director comercial. Porque nos buscamos encargar nosotros es de que la conversación se dé. Entonces, rutinas muy concretas. Primero, el líder. Yo creo que el líder tiene una responsabilidad enorme en crear el ambiente y la confianza propicia para que eso se dé. ¿Cómo? Permitiendo que su equipo piense en grande, que haga experimentos, que si ve un problema, vaya por él
y busque resolverlo a través de una hipótesis, de lanzar un piloto y de tomar conclusiones, de buscar datos. Entonces el rol del líder es fundamental. En eso trabajamos mucho. Lo segundo, cuando iniciamos todo este camino de innovación, dijimos vamos a hacer 3 cosas: formación, comunicación y participación. Vamos a formar a la gente para que entienda qué es innovación. Entonces los llevamos a cursos, o nosotros tomábamos un curso y luego veníamos y lo replicábamos, o los metíamos a un salón y hacíamos un taller. Todo lo que fuera formación para poderlos llevar de un punto A a un punto B, detonar esa conversación dentro de sus mentes. Comunicación es contar todo lo que hacemos. Este es un espacio de comunicación para nosotros y por eso les agradezco tanto, equipo, porque nos permite comunicar lo que estamos haciendo. Entonces la comunicación es fundamental, interna y externamente, y yo creo que cualquier esfuerzo se va a quedar corto, porque en comunicación, la comunicación es un poco desagradecida. Tú puedes comunicar 100 y 1000 veces y a veces el mensaje no llega o no resuena con el volumen que uno quiere. Entonces comunicar. Y lo tercero, participar. Que la gente participe, que se sienta involucrada, que se sienta parte de algo. Y todos queremos ser parte de algo. Entonces, si involucramos a la gente y esa persona que nos está oyendo en este momento y quiere empezar a hacer innovación, haga que sus equipos participen de cualquier manera, lanzando una idea, ayudando a trabajar, por ejemplo, en un sprint, yendo y participando de cualquier experimento, que sienta que tiene la camiseta puesta y que con esa participación está innovando. Si mañana tuvieras que aconsejar a una empresa, a un equipo, arranca con esto. O sea, ¿quieres hacer innovación de verdad? El primer paso es, no sé, haz un diagnóstico, haz un canvas de desafíos estratégicos, no sé, una sola cosita que tú digas, arranca al menos con esto. Que ahí ya, como decías tú, ya fuiste ya saliste a trotar, allá ya no te para nadie. Listo. Bueno, equipo, les tengo 4. Voy a ponerlo positivo. A mí me gustan las cosas sencillas. A mí me gusta simplificar. Yo hago un esfuerzo permanente durante toda mi vida y yo siento que mi mente está entrenada para consumir información, simplificarla en mi mente y transmitirla de una manera sencilla. Por eso yo no soy tan amigo de frameworks muy complejos, ¿no? Como de metodologías enredadas que existen un montón y son súper útiles. Algunas las hemos utilizado. Yo soy más amigo de las cosas sencillas del día a día. Entonces, ¿yo por dónde arrancaría si estoy empezando a innovar o tengo el reto y me dicen en mi empresa, usted va a hacer innovación? Yo arrancaría por 4 cosas. Lo primero, definir el propósito. El propósito es preguntarme yo para qué quiero innovar, y eso va conectado con la estrategia de la organización. La empresa, ¿para qué existe? Entonces, si estamos los 3 en un negocio, oigan, ¿para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? No, es que vamos a cerrar la brecha de acceso al crédito, que hoy en Colombia solamente 35 personas de cada 100 pueden acceder al crédito, nos falta el 65%. Entonces es un problema y yo quiero emprender un proyecto para cerrar esa brecha. Perfecto. Ahí tenemos un propósito. En eso hay que gastarse mucho tiempo. Hay que invertir para entender muy bien por qué hacemos esto. Porque es la amalgama que nos va a unir a los 3 si estamos emprendiendo un proyecto. Es lo que nos va a hacer equipo, todos jalando por el propósito. Lo segundo, definir el punto A y el punto B. El punto A es el hoy, en dónde estoy hoy, y a dónde quiero llegar es el punto B. Y eso conversa con el punto anterior, ¿no? Apuntando al propósito. El punto A es el hoy, entendiendo la inercia que yo traigo. Voy a ponerles un ejemplo. En Colombia, 5 de cada 100 personas invierten en fondos de inversión. Es un dato dramático. Apenas el 5% de los colombianos invierten en fondos de inversión. ¿Qué pasa con el 95% restante? Hay muchas preguntas para hacerse. Entonces, el punto A sería 5%. Hoy estamos en el 5%. El punto B puede ser 10%. Yo quiero que lleguemos como país a que el 10% de los colombianos inviertan en fondos de inversión. Ahí tengo un punto A y un punto B. Pero me hace falta historia. Yo necesito entender la inercia para poder trazar el plan, porque el 5 al 10 es muy difícil o muy fácil dependiendo de la velocidad que yo traiga. Si hace un año yo estaba en el 1% y después de un año estoy en el 5%, yo digo que en un año lo logro. Pero si yo estoy en 4.8, 4.9, 4.95 hasta el 5 y en eso me he tomado, no sé, quinquenios, va a ser muy difícil llegar allá. Entonces es importante entender la historia, el contexto, la velocidad que traigo, ese punto A al punto B. El tercero, el método. El método que les voy a dar es
yo digo molestando, súper complejo, traído de las startups unicornio de Silicon Valley. El método que usamos nosotros es el método científico que tiene 4 fases: observación, hipótesis, experimentos y conclusiones. Y ese método científico que existe hace 500 años en la humanidad es el mismo que utiliza la NASA, y lo ponía estos días en una publicación, porque la NASA lo que hizo fue pasar de 4 pasos a 7 pasos, y lo utilizan en un manual que armó la NASA para capacitar a niños en etapas tempranas sobre innovación y sobre ingeniería de diseño. Y me parece espectacular porque es muy sencillo. Uno se aprende el método con 4 pasos o con 7 y lo aplica. Y es tan poderoso que ustedes no se imaginan en serio el impacto que puede tener en un proyecto, en una persona, en un equipo, en una organización. Y el cuarto que les voy a dar para empezar a hacer innovación es pensar en sistemas. Lo mencionamos hace un minuto. Un sistema es un ciclo repetitivo. Entonces, si utilizamos el método científico de manera repetitiva, lo vamos a afinar tanto como sea posible. Nosotros tenemos en la FIDU células de transformación digital, una célula bajo Scrum, que tiene un equipo de diseño, de desarrollo, de negocio, y el equipo Scrum. Ese equipo está compuesto por 12 personas, cada célula. Y esa célula, pues tiene ceremonias, artefactos y roles en Agile, y tienen sus ciclos, tienen su sistema. Ellos piensan en sistemas, y cada sprint llevan más de 250 sprints, la célula de personas. Es decir, han hecho el sistema iterativo más de 250 veces. ¿Ustedes se imaginan el equipo de alto rendimiento que uno logra al hacer 250 veces el mismo ciclo? Claro, y al final tengan en cuenta que el ciclo termina con una retrospectiva, entender qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. Entonces, piensa en sistemas, llega a masterizar las cosas de una forma increíble. Sin un propósito bien definido, cualquier piloto queda pues bonito y se ve bien en PowerPoint, que es lo que estábamos hablando, pero justo ahí es donde entra la inteligencia artificial. Mucha gente la adopta sin preguntarse por qué o para qué me sirve. Entonces, Iván, ¿qué preguntas deben hacerse antes de pensar en herramientas de inteligencia artificial? O sea, antes de yo decir, voy a utilizar esto, ¿qué me debo preguntar primero? Sí, para mí la IA es nuevamente una herramienta, ¿no? Un tool que uno utiliza, una cosa. Es una tecnología. Y como les dije al principio, esa tecnología, esa herramienta necesita de un humano para interactuar, a menos de que estemos hablando de agentes, pero simplifiquemos la conversación. Entonces, una IA con un humano, y necesitamos una intención en la mitad. Eso es lo que convierte finalmente la innovación. Entonces, para mí la primera pregunta que yo me haría antes de utilizar IA es: ¿qué problema quiero resolver? Incluso así sea con o sin IA, con automatización, con cualquier tipo de herramienta, lo primero hay que ir a lo básico, a los fundamentos. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? No, es que necesito generar eficiencias del 90% en el proceso que hacemos de call center. Y para eso voy a meter una IA. Ahí viene primero la observación. Entonces voy a hacer una hipótesis. De pronto con la inteligencia artificial yo logro reducir los tiempos utilizando una IA texto a voz que me ayude a multiplicar el acceso a clientes. Hago un experimento, hago un piloto con un grupo de clientes y tomo conclusiones. De pronto el impacto no es el 90, sino el 60. Pero ya hice una iteración y luego la repito. Y fíjense que todo partió del problema que yo quiero resolver. Y el problema puede ser de cualquier tipo de problema que yo quisiera resolver. Y muchas veces el problema me dice, sabe que la IA no es el camino, porque de pronto el problema lo puedo resolver de otra forma, más barato, más rápido y con un mejor alcance. Entonces partamos siempre del problema que quiero resolver. Pero a partir de ahí, hablemos de un caso, y si tienes un caso real, donde tú hayas visto en medio de los procesos que ustedes tienen allí en FIDOccidente, donde la inteligencia artificial les ayuda a ustedes a potenciar la innovación de forma real, humana, estratégica. Bueno, equipo, sí, ahí tengo dos para contarles, uno laboral y uno personal. El laboral es un asistente impulsado por inteligencia artificial que lanzamos a principios de este año, que lo vinimos trabajando desde el año anterior, y es un IA que nos ayuda a resolver inquietudes de los clientes y también a cerrar la venta muchas veces. ¿Qué pasa? La problemática que teníamos es, queremos escalar,
Queremos escalar en términos de decenas de miles de clientes atendidos al mismo tiempo. Un camino es hacerlo con personas de carne y hueso atendiendo clientes, pero la escalabilidad ahí es compleja. Y el otro camino es un chatbot, pero el chatbot no nos gusta porque el lenguaje no es natural, porque la gente no le gusta hablar con un robot que le diga marque 1, marque 2. Entonces, hicimos un experimento. A partir de esa observación, lanzamos la hipótesis de que podíamos enlazar inteligencia artificial a un asistente que estuviera 7x24 respondiendo preguntas frecuentes alrededor de inversión y que también acompañara a los clientes a hacer su perfilamiento, entender qué tipo de fondo se le adecua más y finalmente cerrar o consumir el producto. Lo lanzamos, está productivo para todos los que quieran verlo, está en la página de la FIDU. Interactúen, de hecho, porfa, interactúen con él y nos cuentan. Y este es un caso muy concreto, muy real de uso de inteligencia artificial. Por detrás lo que hacemos es utilizar plataformas de automatización como Make, como N8N, enlazado con el API de OpenAI para las personas de la audiencia que tengan un poquitico más de conocimiento. Ahí lo que hicimos fue pues conectarlo con la API de OpenAI, de ChatGPT, y entrenarlo específicamente con los comportamientos y con el conocimiento que queríamos entregar asociado a nuestra vertical, que es Asset Management, que es inversión, que son fondos. Es algo que no es complejo, pero sí requiere pues mucha disciplina, mucho conocimiento, rigurosidad, iterar, saber qué información se debe entregar y qué información no. Quisiera de pronto darle un poquito de vuelta a la moneda, a la otra cara de la moneda, porque nos has contado de dos herramientas o dos soluciones innovadoras, pero no sé si a nivel como de gestión, de cómo llegas o cómo llevas tus procesos de innovación con un equipo, cómo utilizas o cómo te has apoyado, cómo has potenciado herramientas de inteligencia artificial allí. Tú lo decías ahorita, puede ser con tus propios custom GPTs o algo así, pero digamos que un ejemplito de, sí, tengo un custom GPT o hacemos esto o tenemos por ahí unos prompts, algo que cuando estamos en sesiones con el equipo nos apoya. Listo. Bueno, aquí la creatividad es el límite. Dos casos muy concretos. Partiendo de la problemática, en innovación en estrategia uno estudia mucho el entorno. El entorno significa entender la competencia, entender el mercado, entenderme yo mismo como compañía. Y para ese entendimiento hacemos mucha investigación. Antes, la investigación implicaba entrar a Google, ir a la biblioteca, preguntar, hablar. Entonces, para investigación profunda utilizamos mucho Copilot, utilizamos también Manus y Perplexity, que recién lanzó también una lente justamente para hacer investigación muy específica, no sé si ya lo vieron. Entonces, para investigaciones, incluso el Deep Research de Gemini y de ChatGPT son buenísimos, en donde ponemos a correr investigaciones muy profundas. Les pedimos que nos consulten fuentes confiables, fuentes oficiales, incluso entidades gubernamentales. Uno puede configurar el prompt de manera que la investigación esté sustentada en información confiable. Eso es muy importante. Entonces, ahí hay un enlace de IA para hacer innovación. Entonces, entender, por ejemplo, el mercado de Asset Management o de Wealth Management, que es como un subsegmento, el más alto en Latinoamérica, y que pueda producir un reporte. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son los diferenciales? ¿Listo? Investigación, 1. Y 2, también muy concreto, que me encanta, y es cómo hacemos prototipo rápido. Entonces, usar, por ejemplo, un Lovable o usar los mismos artefactos de Claude o de ChatGPT o de Perplexity para poder pasar de la idea a un prototipo en alta. Ya más allá de un PowerPoint o de un Figma, verlo funcional, entre comillas, ¿no? Un mockup interactivo en donde yo pueda hacer clic, en donde yo pueda ver resultados, y eso mismo se lo puedo poner a un cliente. Eso mismo yo se lo puedo mostrar a un usuario y decirle interactúe con él. Fue fácil, fue difícil, le gustó, resolvió un problema. Aunque por detrás no tenga información real, ya nos sirve para iterar un MVP. Y eso es súper poderoso porque antes de eso, pues los equipos de diseño se tomaban muchos, sprints logrando un mockup. Ya incluso el mismo equipo de producto, la persona que está liderando el negocio, lo puede hacer. No tiene que ir a pedir recursos en diseño, sino simplemente él entra con su prompt bien construido, tiene un producto, un mockup en alta y lo puede empezar a rebotar hasta que llegue
a una madurez y ya se lo entrega al resto digamos, del flujo de desarrollo. Con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que una empresa que está usando justamente estas herramientas cree que de verdad esto le está aportando al propósito o solo está generando es más retrabajo, literal? Midiendo, César, esa sí está fácil porque nuevamente la IA es una herramienta tal como lo es el computador o lo es un libro o lo es cualquier tipo de software. Entonces si yo tengo un punto A, trazo el punto B que es mi aspiración, yo sé cuál es mi brecha y yo empiezo a hacer experimentos de manera iterativa en el sistema y de repente digo, bueno, en esta iteración voy a meter IA. ¿Qué pasó al final? Tomo conclusiones. ¿Fui más eficiente? ¿Fue más rápido? ¿Fue más barato? Si la respuesta es sí, voy por buen camino. Si la respuesta es no, de pronto la IA no es el camino. Entonces intento otra herramienta. La herramienta es neutral. Y siempre pongo un ejemplo como el cuchillo. Y el chef con un cuchillo es perfecto, es un duro, lo sabe usar muy bien. Pero una persona que no sepa cocinar, con el cuchillo no va a saber hacer nada. Entonces lo mismo ocurre, ¿no? Y si de pronto yo voy a jugar fútbol y me llevo un cuchillo, pues el cuchillo no es una herramienta. Es saber el conocimiento, la persona que tenga el dominio, pero también el contexto y entender que la IA se usa como herramienta para el contexto adecuado, para cuando lo requiera. Entonces, la medición de impacto es esa: tener un KPI claro, tener una aspiración, hacer el experimento, y si de repente vi que no se movió la aguja de ninguno de los OKRs o los KPIs, definitivamente no es por ahí, hay que intentar otra herramienta. La innovación funciona mejor cuando hace parte como del mindset de todos los miembros de una organización. Casi siempre viene como empujado por un líder, ¿sí? Es algún líder el que, aunque las ideas pueden venir de cualquier parte, el líder genera ese ambiente propicio. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué debería estarse preguntando todo líder hoy si quiere innovar con propósito real y no solo hacer cosas nuevas por presión? Bueno, lo primero es el para qué, definitivamente, y es el nombre del juego. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esa es una pregunta que yo me hago permanentemente y con mi equipo. Y la semana pasada que estábamos todos reunidos, yo se las hacía y les decía, piénsenlo en sus cabezas, no lo digan, pero tengan muy claro ¿para qué están haciendo esto que estamos haciendo? Y luego les propuse un propósito y entre todos lo creamos. Entonces lo primero es, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué problema estamos resolviendo? Eso es fundamental en un líder. Entonces partir como de unos fundamentos muy claros, ¿no? La estrategia, el por qué, el para qué. Y yo sé que esto suena muchas veces a filosofía y a preguntas existenciales, pero siento también que es parte de un líder, hacerse preguntas incómodas, hacerse preguntas existenciales realmente, porque al final estamos para generar un impacto. Entonces, si no es el líder el que hace esas preguntas, ¿quién? ¿No? Y el que lo va a promover. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la aspiración que yo tengo? Entonces, si yo tengo una compañía que de pronto desarrolla software para evitar el fraude en una vertical específica de una industria, en hospitales o lo que sea, ¿a dónde quiero llegar en términos de mi producto, del impacto que estoy generando, en términos de facturación, en términos de eficiencia, en términos del valor, cualquiera sea este que sea? ¿A dónde quiero llegar? Y que eso esté alineado con el propósito. ¿Por qué también somos, digamos, como tan incisivos en el por qué? Porque todos necesitamos un norte, que todos necesitamos saber para dónde vamos. Todos los equipos y todas las personas tenemos claro o queremos tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. No hay, digamos, como cosa que mate más un equipo que la incertidumbre, ¿no? De entre todos tener con una visión ciega o miope del futuro y saber para dónde vamos. Pucha, bueno, ya sé por qué hacemos lo que hacemos, pero ¿hacia dónde nos está llevando este barco? Entonces, no solamente preguntarse el por qué lo estoy haciendo, sino también tener un norte claro, con una temporalidad, saber a dónde queremos llegar. Y lo tercero, sacar simplemente la resta de dónde estoy, para dónde voy, y esa brecha pues nos va a trazar un plan. Yo lo busco simplificar mucho de esas maneras y es esa brecha, empezar a partirla, tener un plan en donde yo pueda ir trazando. En el caso nuestro lo hacemos por Q, entonces por trimestres, saber si nos estamos acercando o no nos estamos acercando a la meta.
no nos gusta hacer planeaciones a muy largo plazo. Nosotros dejamos de hacer planeaciones o lanzar Exceles a 5 años, incluso a un año, porque es muy difícil pronosticar lo que va a pasar y lo que hacemos es sacar estimaciones o proyecciones por trimestre. Entonces lo hacemos por Q. Ahorita acabamos de cerrar el segundo Q y ya empezamos el tercer Q. Y cada vez que hacemos un Q, revisamos las estimaciones porque de pronto nos cambiaron. Y esa velocidad nos permite también adaptarnos a los cambios. Entonces preguntarse el por qué, entender muy bien para dónde voy y luego esa brecha partirla en un plan por Qs que nos permita empezar a iterar. De acuerdo, Iván. Mira que no podemos estar más alineados. O sea, te cuento rápidamente, desde Agile Lean Up, cuando acompañamos equipos o organizaciones, a mí siempre me lleva como mi mentalidad y mi forma de trabajar, y lo hemos hablado muchas veces con César, a dar pasos hacia atrás cuando voy a empezar y no empezar a la carrera hacia adelante. Es decir, hablar con los equipos y las organizaciones. Ustedes ya tienen claro su propósito, por qué hacen lo que hacen, para qué se levantan todos los días, para qué vienen acá a trabajar, para qué ponen sus horas y su esfuerzo. Y hasta que eso no queda claro es muy difícil alinear las expectativas, los esfuerzos, que la gente, como dices tú, tenga ese sentido de pertenencia, porque hay que construir de alguna manera un propósito conjunto. Y si no es de todos, digamos, una organización de 600 personas o equipos o áreas de 600 personas, difícilmente entre todos se pueda gestar un propósito común, pero al menos de los líderes y saberlo transmitir y convencer a los demás de este es nuestro propósito y, como tú dices, para allá vamos. Y básicamente es nuestra forma de trabajo, y esto ratifica que estamos haciendo algo bien porque es lo que tú vienes haciendo y les ha funcionado. Entonces, maravillosa como este hallazgo aquí entre las partes para decir, correcto, estamos haciendo algo bien, esta es la forma que funciona, la forma de trabajar que funciona. Johnny, y me encanta el propósito que ustedes tienen porque ustedes van a la raíz de un problema. Y es que yo siento que en Colombia y en América Latina tenemos desafíos en las formas de trabajo. Nosotros, algunas de las compañías, yo creo que muchas compañías se quedaron como en el siglo pasado y trabajan en cascada, trabajan teniendo conversaciones de poco valor, sin rutinas, sin sistemas. Y eso pues tiene muchas fricciones, al final tiene muchos desperdicios y gastos y también pérdidas. Y ustedes van a la raíz del problema. O sea, ustedes identifican un problema y necesitamos que las personas escalen la forma en la que trabajan, utilizando marcos de trabajo ágiles, por ejemplo, teniendo rutinas, teniendo ceremonias, artefactos y roles. Y esa forma de trabajar sí que está probada. Nosotros la probamos y tiene enormes recompensas en bienestar de la gente, en cifras, en productividad, en tiempo, aunque no es, digamos, el objetivo es consistencia, pero esa consistencia lleva a también hacer las cosas en menor tiempo. Entonces me encanta el propósito de ustedes porque atacan esa problemática que tenemos en Colombia y en América Latina de que necesitamos trabajar de una mejor manera. Iván, mil gracias, de verdad que sí, por traer tu visión a este espacio. De verdad que ha sido súper valioso tu presencia, tu voz aquí, ratificando muchas cosas. Nos vamos con una idea clara. La innovación no empieza con una herramienta, sino con una pregunta, y esa pregunta es ¿por qué y para qué hacemos todo esto? Después de escuchar esto, y a todos los oyentes, pues ojalá no piensen más en qué vas a hacer, sino por qué vale la pena hacerlo. Entonces, Iván, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos seguir para no perder de vista estos aprendizajes tuyos? Bueno, pues mi red es LinkedIn. Entonces en LinkedIn me encuentran como Iván Reina. Fin. Ahí me buscan y ya ahí con mi foto seguramente me van a encontrar. Yo pues creo mucho contenido alrededor de estrategias de innovación. Específicamente el sector financiero, como les decía, pues es el sector en el que siento que yo puedo aportar más. Entonces pues nada, John, César, a ustedes muchas gracias, me siento muy honrado, muy privilegiado de ser parte de este espacio, encantado también de acompañarlos y de apoyar su camino. Gracias, Iván. Y a ustedes, oyentes, nos vemos en el próximo episodio.
Si quieren tener más información y escuchar más conversaciones sobre las metodologías ágiles, la innovación, la inteligencia artificial y cómo está cambiando el futuro del trabajo, no olviden seguirnos en nuestro podcast y regalarnos 5 estrellas. Recuerden que en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas, qué temas quisieran que tratáramos en cada uno de los episodios o a qué invitados quisieran escuchar. Nos escuchamos en un próximo episodio.